claramente demuestra que el hombre de Dios, el hombre o la mujer de Dios, no solo debe ser un fiel expositor y predicador de las Escrituras, sino que él mismo tiene que analizar su vida espiritual y debe cuidarse a sí mismo. La Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Como hablamos en la última ocasión, quedamos pendientes para el día de hoy hablar acerca de nuestra responsabilidad de las enseñanzas de Jesús en Lucas capítulo 12, en este caso el bloque de los versos 41 al 48, los cuales vamos a leer inmediatamente, siempre para ganar tiempo. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Una gran pregunta. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Presten atención porque de ahí vamos a derivar el asunto de nuestra responsabilidad. Verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tremenda la lectura de la palabra del Señor, cargada como siempre de la sabia instrucción del Señor. Noten que todo se inicia con la pregunta de Pedro. Si lo que Jesús dijo en el bloque anterior es para ellos, los apóstoles, los discípulos, o para todos los oyentes que estaban allí. Jesús nos habla de una persona a la cual se le confió una tarea para que la haga con fidelidad y prudencia, como es servir los alimentos a su hora y en un ambiente adecuado o propicio. Y ahí viene la gran pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Estamos hablando de una persona que tiene estatura de siervo. No es hijo, no es dueño, no es el señor, pero con cualidades que al día de hoy escasean en todo el mundo, que es la fidelidad y la prudencia. Vamos a ver entonces cómo la Real Academia Española de la Lengua, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, como se abrevia en español, define la prudencia. Y lo define de la siguiente manera. A mí me gustó mucho, muy interesante, y por eso lo comparto con ustedes. Virtud de la razón, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo. Mira qué interesante la prudencia en un siervo. Cómo este siervo, que tiene estatura de siervo, puede discernir entre lo bueno y lo malo. Se utiliza como sinónimo de templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. Wow, ese de buen juicio me recuerda bastante
la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, donde él dice que está orando por ellos porque están llenos de amor y de verdad, pero también para que Dios le dé sabiduría para aprobar siempre lo mejor. Probablemente en ese contexto la sofía, la sabiduría, sea hasta sinónimo de la prudencia en el asunto del buen juicio. Mire qué interesante cómo se define esto. Entonces, podemos poner, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un ejemplo, valga la redundancia, en el caso de David, que lo hemos mencionado tal vez en otras ocasiones, cuando Saúl tenía el problema de los espíritus malignos que lo atormentaban. Entonces, bueno, se buscó una recomendación y era buscar a una persona que supiera tocar bien el arpa, que supiera tocar bien algún instrumento para traer alivio, calma al rey cuando se viera en el momento de angustia. Entonces dice que uno de los criados trajo una recomendación. Él dijo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Vio a uno de ocho varones, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Traigo a colación este ejemplo por la prudencia, esa virtud de la razón, esa capacidad de discernir y de distinguir lo bueno y lo malo. Esa templanza, esa cautela, esa moderación, esa sensatez, porque a este muchacho lo iban a entrar a palacio del rey. No solamente a las oficinas del rey, pero a las habitaciones reales, donde podía ver a este hombre en una actitud y en una forma que pudieran generar burla incluso, y luego salir a decir estas cosas. Pero además de la cualidad de saber tocar bien, era un muchacho valiente, era vigoroso, era un muchacho de guerra. En este momento, guerra contra los osos, contra los leones, no contra seres humanos, pero era una persona prudente, de hermoso aspecto, pero lo más importante es que Dios estaba con él. Ahora, ¿cómo la Real Academia Española define la fidelidad? Como lealtad, como la observancia de la fe de alguien, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Entonces, con esa definición de prudencia y de fidelidad, uno puede leer de nuevo las palabras de Jesús cuando Pedro pregunta. Cristo contesta en el verso 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Si este hombre tenía más siervos, como se nota que los tenía, y él va a encargar a alguien de una cosa tan importante como la alimentación de él y de su familia, en un ambiente propicio, adecuado, ¿a quién le va a asignar esa responsabilidad? ¿A un siervo sinvergüenza? ¿A un charlatán? ¿A un impuntual? ¿A un falso? ¿A un mentiroso? ¿A una persona que no es íntegra? ¿O a una persona fiel y prudente? Lo más probable es que ustedes hayan leído en algún momento 1 Corintios capítulo 6, donde se presenta un problema local de la iglesia. Entonces hay personas que no pueden entre ellos mismos resolver estos problemas y van donde los impíos. O la iglesia pone a la persona de menor estima en cuanto a capacidad para resolución de problemas, de conflictos interpersonales. Entonces Pablo dijo, pongan a la persona de mayor estima. Entonces el Señor aquí está contestando al apóstol Pedro de que ¿quién puede asumir la fidelidad y la prudencia como los elementos a tomar en cuenta? Una vez más vemos que este siervo tiene una estatura de eso, de siervo, pero tiene cualidades de fidelidad y de prudencia. Cuando uno cree que el Señor se tarda en venir,
o en responder a una petición, se puede despreocupar a menos que sea fiel y que sea prudente. Porque vamos a ver el caso ahí mismo de personas que su responsabilidad no la asumen porque ellos entienden, número uno, que Cristo no viene por ahora. Y número dos, que Dios no responde. Y que si responde, responde tardío. Entonces, como Dios actúa de esa manera, vamos nosotros a despreocuparnos de la responsabilidad que nos han asignado. No sé si ustedes van tomando el hilo de Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, donde nosotros anclamos ya en los primeros estudios. Y nos vamos a dar cuenta que el primer grupo, el grupo de los 120 o de los 500, si eran 500 al momento del monte Betania, no están con Cristo literalmente, el Espíritu Santo no ha venido, pero esos 10 días, como de ese vacío, ellos le están llenando ¿con qué? Con oración, basándose en la palabra de Dios y con una cohesión apostólica impresionante, porque ellos acaban de recibir una responsabilidad, una asignación de que no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga. Entonces la persona fiel y prudente está a tiempo en la reunión de los 120. Entonces, cuando la persona cree que el Señor no viene o que Él tarda en responder, se despreocupa, a menos que tenga estas cualidades. Pero el siervo dice, bueno, yo tengo una responsabilidad asignada. Yo no sé cuándo viene mi Señor y eso no es parte de mis responsabilidades. Que Él venga cuando Él quiera. Entonces dice que el siervo que hace esto es dichoso, es feliz, es contento, en fin, es un bienaventurado, porque no se inmiscuye, no se mete, en otra palabra, en la agenda de su Señor, sino que atiende a sus responsabilidades. Por eso es que el verso 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Haciendo así, ¿qué? Haciendo su tarea con prudencia y con fidelidad. Ahora este siervo, con estatura de siervo, será promovido a mayordomo, será promovido a administrador de su amo. ¿Por qué? Porque demostró fidelidad y prudencia. Entonces la pregunta, ¿quién es ese siervo? Pedro quería saber quién era. Nosotros quisiéramos saber quién es ese siervo en el momento en el cual estamos hablando. Fíjese que una vez más vuelvo a recalcar que está hablando de alguien fiel y prudente. Pero para que se entienda al fiel y al prudente, vamos a hablar entonces de otro que es un siervo malo y negligente. La persona buena, la persona fiel, la persona prudente, usted ve que dice que hace las cosas a tiempo y la hace con devoción, la hace con buen juicio, aunque su Señor no esté presente. Ese adagio, ese proverbio, ese refrán de trabajar para que el capitán nos vea, de ponerse donde el capitán nos vea, no es muy bíblico, en el sentido de que no tenemos que hacer las cosas para que una autoridad espiritual nos vea que le estamos haciendo. Ya nosotros pusimos el ejemplo de Hechos capítulo 1 y capítulo 2 y trajimos un proverbio del Antiguo Testamento que habla de unos animalitos que se mueven en cuadrilla y sin capitán hacen su trabajo. Entonces, este estaba haciendo su trabajo a pesar de que el amo no estaba allá. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo a pesar de que Cristo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y digamos que está en otros asuntos. Mas sin embargo nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que ejecutar. Entonces él dice aquí que para este tipo de persona sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces hay un cambio de siervo a ser administrador de todos los bienes de su Señor. Pero ¿qué pasa con el siervo malo que calcula que su Señor se tarda? Entonces él decide cambiar.
Probablemente él comienza como bueno. Él comienza como bueno, pero al ver que su señor no llegaba, veía su trabajo como una pérdida de tiempo, por lo que comenzó a maltratar a los demás consiervos que actuaban rectamente. Había que hablar de ver la manera burlona cómo este siervo que comienza bueno y va a terminar malo, comienza a atacar a aquellos que son fieles y prudentes. Muchas veces en una iglesia local. Hay personas que se le mete un espíritu madianita, amalecita, para atacar a los más débiles en la fe. Eso que se menciona en Romanos capítulo 14 y en Romanos capítulo 15, verso 1. Atacar a los que están cansados, a los que son parte del grupo de los gedeones, que aún venciendo, triunfando, siguen persiguiendo aunque estén agotados. A veces desde adentro se ataca este tipo de personas. Y este siervo malo que comenzó como bueno, dice, si el Señor no viene por ahora, si Él no contesta, vamos a maltratar a los fieles y vamos a hacer alianza ¿con quiénes? Con los borrachos. ¿Por qué Cristo pone el ejemplo de los borrachos? Y no pone el ejemplo del adúltero, no pone el ejemplo del corrupto, del infiel, sino del borracho. Porque para llegar al estado de la embriaguez hay que estar absorbiendo bebidas alcohólicas que hacen que la mentalidad del que está bebiendo cambie. Y en vez de llenarse del Espíritu Santo, se llenan de estas sustancias que van a hacer que su perspectiva de la vida cambie rotundamente, dejándose guiar por un elemento extraño, como son las bebidas alcohólicas. Entonces pierden el tino de la fidelidad y la prudencia. No, él no viene, él no contesta. Y de hecho, después que yo haga todas estas cosas que yo quiero hacer, yo me puedo arrepentir y puedo reincorporarme y haber disfrutado en la carne y también beneficiarme de la gracia de Dios. Pero según esta parábola ocurrió lo que él creía que no iba a ocurrir. Vino su Señor el día y la hora que él menos lo pensaba. Y lo perdió todo. Literalmente lo perdió todo. Y la oportunidad de pasar a una vida mejor, siendo administrador, siendo heredero de Dios, siendo coheredero con Cristo Jesús, ahora va a un lugar que se describe como lugar del llanto y del crujir de dientes. Nosotros podemos responder a la pregunta de Jesús: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Tú y yo. Tú y yo. No es así que habla el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son los que siguen al Señor? Son los fieles y verdaderos. Los fieles y verdaderos. ¿Cómo están vestidos los fieles y verdaderos? Con vestiduras blancas. Porque las vestiduras blancas en el libro de Apocalipsis representan las obras buenas de la gente justa. No justo por su propia justicia. Como dice Pablo a Tito, que Cristo nos salvó no por nuestra justicia, sino por la de Él. Entonces le somos fieles a Él y prudentes en todo nuestro diario vivir. Entonces nosotros podemos responder. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos? Yo quiero compartir en este momento varias citas bíblicas, varios pasajes, que no fue que yo lo alé por los cabellos y lo estoy integrando aquí para forzarlo. No, son citas de referencia que tienen que ver mucho con Lucas capítulo 12, verso 41 al 48. Nuestra responsabilidad. Y mire que estamos hablando de la totalidad de nuestra responsabilidad y no solo de la gran comisión, que es la responsabilidad medular de todo creyente, compartir con el inconverso las buenas nuevas del Evangelio. Por ejemplo, Mateo 25:13
¿Qué nos dice? Velad, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí nosotros podemos separar las responsabilidades de Cristo, las responsabilidades del Padre, de mis responsabilidades, las que Él me asignó como individuo y como iglesia local, y cumplir con lo mío y no estarme metiendo en los de Dios, como dice Hechos capítulo 1. A ustedes no les toca averiguar eso. A ustedes lo que les toca es ser empoderados con el Espíritu Santo y hacer su trabajo. Primera Corintios capítulo 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, con esas cualidades de ese siervo fiel y prudente. Me gusta esa palabra, estar firme, porque son las mismas palabras que utiliza Habacuc después que él le ora a Dios. Él dice, yo estaré firme, estaré en la guardia, esperando lo que se ha de contestar a mis quejas. En este caso, velar en lo que Dios nos ha asignado. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos? ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad completa? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Gracias, Señor, por darnos este consejo a través del apóstol Pedro. Alguien nos está diciendo algo que nosotros no sabíamos. Alguien está viendo que nuestro Señor está maranata, está viniendo. Mientras nosotros estamos ocupados en nuestra tarea y nos dice, ánimo, porque el tiempo está cerca. Sé sobrio, no te emborraches, no te contamines con el mundo en lo que va cumpliendo tu tarea, tu misión. Primera Corintios, capítulo 15, verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y Pablo dice, para vergüenza de ustedes, los corintios, se lo digo. Wow, eso da pena. Que en nuestras iglesias locales, la iglesia de Dios en el Ensanche Libertad, o la iglesia La Senda en Tierra Alta, la iglesia de Woodbridge, la iglesia Emmanuel en Toronto, Dios nos diga una cosa así. Que hayan cristianos que no conozcan a Dios después que Dios los salvó y le asignó una responsabilidad de tanta honra, que en esos primeros 10 capítulos del libro de los Hechos hemos visto a los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento cumpliendo a cabalidad. Pero mire, una vez más, el apóstol Pedro nos da un sano consejo. Ahora en Primera de Pedro 5, 8. Otra vez la palabra sé sobrios. Que la sobriedad es lo opuesto a la ebriedad. El sobrio es el antónimo de ebrio. El dueño de sí mismo. El que tiene dominio de sí mismo. Control propio. Él dice velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que no es a un impío, que ya lo tiene devorado en sus garras, sino a usted y a mí. Pero también Santiago capítulo 4 verso 7 aporta algo muy importante. Tú quieres ver a ese adversario huyendo, sométete a Dios. Y de hecho no tiene ni que reprender verbalmente al diablo, diciéndole, Satanás, te reprendo. Porque cuando él te vea sujeto a Dios,
Él mismo va a salir huyendo, mientras tú estás ocupado en la tarea que Él te asignó. Aleluya. Nos devolvemos un poquito a Lucas 12:40, que fue el versículo último de la clase anterior, donde Cristo mismo dice: estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pero una vez más, esa es la responsabilidad de Cristo. Sabemos que Él viene, que venga cuando Él tenga que venir. Pero mientras tanto, hay una responsabilidad. Que Apocalipsis capítulo 3, verso 3, tiene un recordatorio para nosotros, para usted y para mí, para nuestras iglesias locales. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero gloria a Dios que eso va a ser para los siervos malos y negligentes, imprudentes e infieles. Pero el siervo fiel y prudente, a la hora que el Señor venga, Él va a estar listo para servir los alimentos. Y en un estado apropiado. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a detenernos aquí por el día de hoy. Y en la próxima oportunidad vamos a ver a Lucas 12, 49 al 53. Jesús, causa de división. Que esto se nota de manera palpable en el libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Así es que por hoy le damos gracias al Señor, y yo personalmente le doy las gracias a ustedes por su atención dispensada, y espero que podamos vernos en una próxima ocasión. Dios le bendiga y Dios les guarde.